Como podéis ver en el plano de Agustín Portela Paz, así estaba la plaza de Curros Enríquez en la Edad Media. La plaza ya aparece citada en 1399 y en 1439 por la donación de Pérez de Flota para la fundación del hospital que luego se llamó de San Juan de Dios, de los terrenos para construir el mismo. En 1399 el tramo que va desde los Soportales hasta la calle Real se llamó Rúa da Correaría. También se llamó de San Román porque en la casa que hace esquina con la calle Real vivían los condes de este título y antes llevó el nombre de hospital. En 1916 Luciano del Río, de esta casa que vemos ahora, nos cuenta una bella leyenda. Cuéntase de un individuo de la familia de Galloso, pidió para su hijo la mano de una bella y rica heredera, perteneciente a una de las más distinguidas familias de la villa. Díjole el padre de ella, si el novio tenía ya casa, digna de su rango y apellido, y hubo de contestarle que aún no, pero que aunque no tenía casa, se estaba cubriendo de gloria en la guerra, defendiendo a la patria de sus enemigos. No le gustó la respuesta a juzgar por los reparos y tonos y gestos que fueron bien entendidos por el padre del novio. Fue entonces cuando el padre del novio picó a Galloso, adquiriendo a la duquesa de Atrisco el mejor solar de la villa y construyó la mejor casa, solo que la boda se hizo con otra bella y rica joven, con un aldao de noble familia también. Además de Galloso, vivió en esta casa el brigadier del regimiento de la princesa, don Joaquín María Cayetano Miranda, y aldao, bravo soldado de la Guerra de la Independencia. Desde Dinamarca vino a España para pelear bravamente y morir en la batalla de Espinosa de los Monteros. 1916 Luciano del Río escribía: Concejo tiene acordado levantar un monumento cuyos planos sobran en su archivo a don Joaquín María Cayetano Miranda y aldao, al brigadier también don José Javier Neopomudeno Miranda, su hermano, al teniente coronel don Pedro Miranda. Todos figuraban en dicha epopeya como el teniente coronel y general don Francisco Javier Losada, de la casa de los condes de Maceda, los Ferraz, los García Flórez, los Novoa Galloso, los Arabia y otros muchos. En el lugar que ocupa este edificio hoy del Liceo Casino Mercantil de Pontevedra, el 16 de junio de 1439 se fundó el hospital denominado inicialmente do Corpo de Deus y más tarde del Corpus Christi, en virtud de la demanda testamentaria de Teresa Flota, que para tal fin donaba a la testadora todos sus bienes, a excepción de lo que expresamente consignaba para las iglesias y conventos de la villa y comarca, y así como para el Hospital de Lázaros de Nuestra Señora del Camino. El hospital con su correspondiente capilla se construyó en el solar ocupado por la casa de la testadora, en la Rúa de la Correaría, tramo alto de la calle Real, donde permaneció hasta su demolición en 1896. De él solo nos queda la capilla de las ánimas. Desde el inicio de la calle Don Gonzalo, a la derecha, hasta las Soportales hoy de la Herrería, antigua Rúa de Trabancas, y hasta la esquina que daba a la plaza del mismo nombre, existían varias casas en que nacieron importantes personajes. El padre Amoedo, poeta, el rico armador Ares García de Rajó, reconstruyó a una don Diego Gil, el maestro de Santa María, respetando la antigua torre almenada de los Gagos, y don Luis Rodríguez Seoane, poeta, que hablaremos en otros capítulos de él. Manuel Curros Enríquez nació un 15 de septiembre de 1851 en Celanova, Orense. Muy joven se marcha a Madrid y estudia allí el bachillerato y comienza la carrera de Derecho. Visita diversos centros y círculos literarios,
con la intención de comenzar allí su carrera literaria. Participa en la Revolución del 68 y a partir de ahí acogerá una ideología republicano-progresista. En 1873 se casa con la modesta Luisa Polonia Vázquez Rodríguez. En 1876 escribe Las Cartas del Norte, publicadas como corresponsal del periódico El Imparcial. En 1877 gana el certamen poético de Orense con el poema A Virxen do Cristal. En esos años se establece en Orense y en 1880 publica Aires da miña terra. El obispo de Orense publicó un edito condenando este libro, por lo que Curros Enríquez fue procesado por delito contra el libre ejercicio de la religión. Fue condenado en Orense y absuelto posteriormente en La Coruña. Se vuelve a Madrid y dirige la redacción del Porvenir. Posteriormente se va a La Habana y dirige varios periódicos de aquel país. Falleció en La Habana un 7 de febrero de 1908. Tras sus muertes, sus restos fueron embarcados hacia Grecia. Curros Enríquez nos deja un importante legado. Cartas del Norte, 1875-1876. A Virxen do Cristal, 1877. Aires da miña terra, 1880. Y O divino sainete, en 1888. En 1856 se establece en esta plaza la droguería moderna, que aún existe a día de hoy. Esta droguería ha conservado la tradición desde aquellos años, incluso etiqueta sus productos como patrimonio cultural inmaterial. Como podéis ver ahora, esta droguería conserva su mobiliario e instalaciones de aquella época, lo que le da un aire precioso y distinguido. Sigue vendiendo como antaño productos para el campo, como corcho, pócimas y cualquier tipo de producto químico para sulfatar las vides, viñas, árboles y otros productos del campo. Conserva también albarelos y recipientes de la época, así como pesas y otros artilugios de la época, como podéis comprobar a continuación. En esta plaza existe también un monumento a Alejandro Bóveda, del que hablaremos en otros capítulos, y como podéis comprobar, es el centro de reunión de muchos pontevedreses que descansan y pasan sus tardes en esta plaza, acompañando a sus niños que juegan en ella.